el suministro de medicamentos en la capital. También invitábamos a la gente pues para que pudiera enviarnos su mensajito de texto con su participación. Pero Luis Miguel, quisiéramos conocer de parte del gremio al cual representas, ¿cómo está la situación de suministros en la capital? Bueno, como es del conocimiento público, nacional y comunicacional, nosotros tenemos alrededor de un 60% de lo que son las fallas de medicamentos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 tenemos 60 medicamentos en falla. Tenemos el ejemplo del acetaminofén, tenemos ejemplos de medicamentos que a lo mejor muchas personas pensarán que es menos importante, como es la anticoncepción oral y a través de inyecciones también para todas estas pacientes que llevan su vida sexual activa y quieren prevenir algún embarazo no deseado, como pacientes también de la tercera edad que debido a sus cambios metabólicos hormonales también deben de suministrarle sus médicos medicamentos anticonceptivos, como pacientes también que aunque no tienen vida sexual pero tienen problemas hormonales, adolescentes que también tienen que tomar estos medicamentos y no hay el parque suficiente en nuestros establecimientos farmacéuticos. ¿Qué lleva esto? Lleva a que cuando en algún establecimiento farmacéutico, como te ha pasado a ti, Nancy, como le ha pasado a cualquiera de nuestra audiencia, se enteran por un vecino, mira, en la farmacia de la esquina de la Cuarta Avenida de San Cristóbal, en la farmacia Pedro José, llegó el acetaminofén, inmediatamente la comunidad, ¿verdad?, va a ese establecimiento farmacéutico, se hacen grandes colas y lo que farmacia adquirió, por ejemplo, para una semana, se acaba en un día. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esta misma situación de alerta que tenemos nosotros todos los venezolanos, que cuando nos enteramos que hay algún producto necesario, ya sea de alimento, medicamento, hoy en día hasta combustible, como lo estamos viendo en las distintas distribuidoras de gasolina del país, acudimos en alerta, en masa, a adquirir este producto. Entonces creamos entonces un desabastecimiento nuevamente, pero es un desabastecimiento que lamentablemente la industria farmacéutica tampoco puede de la noche a la mañana cubrir estos espacios que van quedando vacíos, ya que el 90% de los medicamentos que nosotros consumimos a nivel nacional son productos que vienen importados. Y sabemos la situación por la cual está atravesando nuestros sistemas de importación y nuestra industria farmacéutica. Quisiera aprovechar, Luis Miguel, nos acaba de llegar unos mensajitos de texto y entre ellos está el de la señora Ligia Contreras, que escribe desde el Nula, Estado Apure, y dice que no hay medicamentos ni Atamel ni inyectadoras y hay una fuerte propagación del dengue. ¿Qué ocurre? Imagínate, si acá en la capital estamos atravesando esta situación, ¿qué ocurre en estas regiones fronterizas? Eso es cierto, lamentablemente, Nancy, porque te vuelvo a ratificar que ha sido una política del Ejecutivo. Queremos que los estados, vamos a decir, centrales del país no estén afectados ni por luz, ni por alimentos, ni por medicamentos, pero toda acción tiene una reacción y eso es algo que nosotros nos enseñan desde que estamos hasta en bachillerato. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los estados centrales vamos a tener medicamentos o alimentos o servicios eléctricos adecuados, pero los estados fronterizos, llámese Apure, San Cristóbal, el mismo Zulia, van a sufrir las deficiencias de este medicamento o del medicamento o del alimento, porque también tenemos que tener presente tu audiencia y tú como comunicador social que estos estados también están atravesando por este plan nacional anticontrabando que tiene el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de la industria, específicamente en el caso del Nula y de esta parte, sufren mucho lo que es la parte del secuestro por la guerrilla, sufren mucho de lo que es la vacuna que tienen que pagar, entonces son áreas peligrosas
para el transporte ya sea de medicamentos, de alimentos y combustible. Así es, bueno, tocamos ya el punto que tiene que ver, y lo hemos mencionado en varias oportunidades, con la responsabilidad del Estado. Según el informe del presidente que se ha presentado, el gobierno ha otorgado más de 2.000 millones de dólares para la compra de medicamentos. Persiste la escasez. ¿Qué puede estar ocurriendo? En Venezuela hay alrededor de 2.500 principios activos y aproximadamente 4.000 tipos de medicamentos diferentes. ¿Cuáles son los medicamentos que están ausentes en las farmacias y qué tipo de pacientes afecta esta situación? Vamos a reiterar esta información para los que nos escuchan o nos están sintonizando en este momento. ¿Cuáles serían los medicamentos que más están escaseando? Y bueno, teniendo en consideración que el gobierno ha entregado esta cantidad de dinero, ¿cuáles son los que están ausentes en la farmacia y a qué tipo de pacientes está afectando, digamos que de forma mucho más crónica, la situación de este desabastecimiento de medicina? Como has leído muy certeramente, el Ejecutivo Nacional ha estado, o por lo menos lo manifiesta a través de informes oficiales, ha desembolsado cierta cantidad de dinero para que la industria farmacéutica pueda honrar sus deudas que tiene con sus casas matrices. Pero estos son deudas que son de años anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Que tú pagas lo viejo, pero para poder adquirir lo nuevo tienes que volver a pedir nuevos créditos adicionales al Ejecutivo Nacional. Sabemos hoy en día que la industria farmacéutica tiene que atravesar un gran grupo de pasos para poder llegar hasta la adjudicación de la divisa, que no quiere decir que es la liquidación, porque te informo, Nancy, y a la audiencia también, que no necesariamente quiere decir que cuando a mí, Luis García, el Cencoex me asigna $1, tengo que esperar que ese dólar me lo liquide. Entonces, una cosa es la asignación y otra es la liquidación. Igualmente, la industria farmacéutica tiene que pedir lo que se llama un certificado de no producción en el país. Ese es uno de los requisitos que pide el Cencoex para poder, luego que yo como industria farmacéutica voy a solicitar una carta de intención para importar cierta cantidad de productos farmacéuticos, ese es uno de los requisitos. Hoy en día ese requisito lo lleva la Vicepresidencia de la República, como pudimos ver en Gaceta Oficial, pero lógicamente esto es un volumen muy alto para que lo maneje un solo ente. Entonces, esto lleva a que la industria no pueda a tiempo poder hacer las solicitudes de importación. El medicamento es algo muy distinto, ¿no? Porque la industria farmacéutica hace sus programas anuales como toda empresa seria. Dice, en el primer trimestre yo voy a importar cierta cantidad, en el segundo trimestre tanto, en el tercer trimestre tanto, porque sabemos también como aquí en este país los sistemas de producción mayormente están basados en 3 trimestres al año. El último trimestre al año es un trimestre de recesión, es un trimestre donde las industrias a nivel nacional y mundial se encargan de hacer los mantenimientos mayores a sus industrias, y entonces lo que no se pudo programar para solicitar comprar hasta el tercer trimestre del año, para poder surtir el último trimestre y el primer trimestre del año subsiguiente, se hace difícil.